como escudos. Pido que a los periodistas les hagan controles. Ley antiterrorista, Pedrerol y sus guiñoles. Y si el fascismo vende y solo quieren dinero, pues hagamos un Joker en el hormiguero. Me surge una cuestión, creo que es importante, ¿no? La gorra, la importancia de la gorra en ese momento, ¿qué nos ha pasado, no? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es que la gorra se ha convertido en un elemento mainstream, en un elemento utilizado por la clase acaudalada y la clase proletaria? La siguiente cuestión que te lanzo es ¿cuáles crees que han sido los motivos que han provocado que un utensilio tan importante para la clase obrera pues se haya convertido en un elemento de consumo de masas y en una prenda, en un utensilio desvirtuado, sin simbolismo, carente de su universo disidente? Hay muchísimas maneras de enfocarlo, ¿eh? Las estabas comentando, o sea, ibas comentando, ibas hablando, y me van viniendo como diferentes caminos por los cuales abordarlo. Principalmente te diría que, más que nada, porque Estados Unidos ha sido básicamente, no el referente, sino ha sido quien ha marcado un poco las pautas a nivel estético desde un punto de vista bastante mainstream. Años Cultural. 60, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí yo te diría que la Segunda Guerra Mundial, o sea, el contexto Segunda Guerra Mundial, con todo el auge de, pues eso, Estados Unidos gana, pues todo el superávit que experimenta y experiencia Estados Unidos, la diferencia entre el tiempo libre y el tiempo de trabajo, la indumentaria y cómo se mueve entre ambos ámbitos, el hecho de, además también incluso a nivel de clases, pero ya más a nivel como global entre Estados Unidos y el resto de países, el resto del mundo, el tiempo, el tiempo libre como también algo elitista en cuanto al resto del mundo. O sea, tú puedes tener tiempo libre, lo puedes empeñar en deporte. En el deporte puedes ir a correr, te quieres cubrir la cabeza por el tema de la temperatura del sol, te vas a poner una boina porque es de lana, seguramente te vas a poner una gorra de algodón. Hace cosa de no tanto en Estados Unidos los campos de algodón pues estaban a la orden del día por otros trabajadores proletariados a los que se trajeron de gratis. Y eso, sobre todo el tema de la cultura pop. O sea, mientras en Estados Unidos la gente puede jugar al béisbol y ponerse la gorra de, no sé, de los Yankees, sí. En Londres están todavía experimentando el contexto. El auge de figuras relevantes del contexto, como por ejemplo Elvis Presley y tantos otros, también te pregunto, ¿también crees que contribuye a alejarnos de ese imaginario de gorras, pero también de sombreros? Es decir, que estos personajes que empezaban a formar parte del Star System y que se alejan de esa estética para empezar a construir otras diferentes rompedoras que también ayudaban, ¿no?, a intentar adentrarnos como sociedad. Estamos hablando del contexto de Estados Unidos, ¿no? Pero que ayudaban a que esa ciudadanía también penetrara en la sociedad del consumo. ¿Cómo crees, no, que estos personajes, estas figuras han ayudado a eso y también cómo eso ha contribuido a interpelar a unos y a otros, ¿no? No solo a las élites, sino también pues a los obreros, dejando la gorra de lado y yéndose pues a otro tipo de vestimentas e indumentarias? Creo que incluso a día de hoy como que los frutos de ese cambio de paradigma todavía están. Si yo ahora te pregunto, ¿cuál es el gesto? O sea, hay unos cuantos, pero ¿cuál es uno de los gestos
característicos de Elvis, que va en la línea de la conversación que estamos teniendo. Era el peine. Ah, sí, claro, vale, ok, claro. Sí, sí, cierto, cierto. Sinceramente, esto es una cosa que yo hablé bueno, me comentó un monitor del spray de verano hace muchos años que hablaba justamente de la gorra y cómo había pasado de ser algo práctico a algo puramente estético. Creo que a nivel de códigos a ver, esto va a sonar como un poco binario, pero creo que un poco como a nivel de códigos de masculinidad. O sea, Ajá. López siempre ha estado en el día a día Claro. de hombres y de las mujeres también, obviamente. Pero eso, o sea, la gente que... Siempre se ha dicho, tu madre te dice, si tienes un pelo tan bonito, ¿por qué te vas a tapar la cabeza con una gorra? Pero es eso, por ejemplo, en figuras como Elvis, ¿por qué iba Elvis a taparse la cabeza si uno de los elementos más característicos de él, aparte, pues eso, el movimiento de caderas, la estética y demás, era el pelo? E igual que él, en Japón, por ejemplo, ¿por qué las bandas se iban a poner una gorra para taparse Yeah. el pelo cuando es justamente, que también esas mismas bandas cogen referencia de Estados Unidos a nivel, pues eso, pues Elvis, y sobre todo como a nivel de estética Sí. de pelo. Entonces, yo creo que es eso, o sea, también a nivel como de separarte y pues eso, que siempre, la moda es algo y siempre ha sido algo elitista, independientemente del carácter pragmático que ha tenido para ciertas comunidades, ciertos grupos sociales. Joder, tener que ponerte una gorra ya habla de por sí, la gente, Yeah. inconscientemente o subconscientemente, la gente va a pensar, ¿por qué llevas gorra? Yeah. Y si alguien Yeah. ves que, por ejemplo, alguien se rapa hasta aquí, pero se pone una gorra y no ves la parte de encima, que a lo mejor tiene pelo, vas a pensar que también está como inseguro consigo mismo. Entonces, es eso. Yo creo que el hecho de llevar al descubierto las cosas, o sea, el descubierto es como el máximo, la máxima definición de tranquilidad o de seguridad en Yeah. uno mismo. Entonces, el Cla- cubrirse es tal vez eso, todo lo contrario. Esta lucha, ¿no? de los derechos civiles, esa conquista por la individualidad, se enmarca dentro de este paradigma, ¿no? de esta sociedad del consumo que va avanzando, que saca sus figuras, sus personajes, que lo que hacen es interpelar a esta ciudadanía y además también añadiría que esto muchas veces lo hemos comentado junto con Javi, el proceso de posmodernización, ¿no? En los años 80, cómo la consolidación del estado del bienestar hace que esta lucha por los derechos civiles se magnifique y que, entre otras cosas, pues las identidades empiecen a ser cada vez más flexibles, cambiantes, mucho más fluidas, ¿no? No solo eso, sino el proceso de deslocalización, por ejemplo, hace que las personas dejen de ir a la mina a trabajar, por ejemplo, o a la fábrica para sentarse en un despacho a realizar una labor del sector servicios, ¿no? Con lo que ello conlleva, cambio en la indumentaria, cambio en la presencia, cambio y transformación en muchos elementos que configuran ese marco, ¿no? O ese escenario. Hablábamos de la identidad, hablábamos de la gorra y hemos reflexionado de los cambios que ha padecido esta indumentaria y cómo se ha perdido la simbología, ¿no? Esa conexión de la clase obrera con este accesorio. David Casasas, en su libro Libertad Incondicional, nos habla que en la época fabril, aquí en Barcelona, cuando un obrero no podía ir a trabajar por el motivo que fuera, lo que hacían sus compañeros era dejar una gorra de manera simbólica y cuando finalizaban la labor, lo que hacían los obreros es dar parte del jornal para que ese trabajador al menos pudiera comprar comida o comprar medicina si es que se encontraba mal, etcétera. Claro, la pregunta que te lanzo, que es una pregunta complicada, a ver qué te parece, es la siguiente.
con la disolución de los lazos de clase, con la fragmentación y atomización del sentimiento de pertenencia. La gorra ha dejado de ser un instrumento constructor de identidad. ¿Cuál crees que es para ti la gorra del siglo XXI? ¿O cuál crees que puede ser el utensilio, el accesorio que puede contribuir o ayudar, unificar a la clase obrera, aunque atomizada? Yo te voy a decir mi respuesta, a ver qué te parece. A mí, por ejemplo, la mochila de Globo me parece un elemento o un instrumento que puede contribuir a construir un sentimiento de unión, salvando las distancias, ¿no? Como consecuencia de este proceso de posmodernización que hemos venido hablando, etcétera, ¿no? ¿A ti qué te parece? Pues mira, no lo había pensado nunca, ¿eh? Pero así a bote pronto no se me ocurre, o sea, como un elemento así de disidente y fuerte como en el día a día de ahora mismo. Claro, es que yo estaba pensando, de primeras, cuando me lo has comentado, estaba pensando en más que nada por lo que me sugería, o sea, elementos que no fueran a nivel de moda, pero a nivel de moda creo que estaría contigo, la verdad. O sea, no se me ocurre ningún tipo de elemento relativamente, no nuevo, sino como reinterpretado de esa manera y que tenga como unos códigos, pues eso, socialmente tan fuertes. Así que te diría que seguramente estaría contigo, la verdad. Sí, la mochila de Globo. Es eso, a nivel puramente simbólico. Claro, el punto, como decimos, ¿no? Es la dificultad que provoca que este accesorio pueda interpelar a, pues, a los demás, ¿no? Teniendo en cuenta todas las cosas, porque las personas que hacen uso de este accesorio son las personas que trabajan en este tipo de actividades y concretamente pues en esta empresa, aunque replicable a las demás, ¿no? Porque es un elemento recurrente de este tipo de práctica laboral, ¿no? Cuando nos encontramos fuera de esa situación es muy difícil sentirnos, pero puede ser un vínculo, ¿no? Puede ser una herramienta que sirva como pilar para algo más a posteriori. Sí, la verdad es que creo que no hay como ningún tipo de mejor ejemplo a nivel de indumentaria, porque también a nivel laboral pues eso, en el siglo XXI creo que ha habido como se ha establecido como la logística de a pie de calle. En este caso ha habido como un resurgir, obviamente, con Globo, Amazon, pues eso, Uber, Sí, toda la uberización. Gig Economy. Exactamente. Entonces creo que es eso, como ya de por sí es uno de los, seguramente a nivel social y económico lo estuviera más adelante, pero es probable que sea como uno de los elementos más característicos de eso. Bueno, ya no del siglo XXI, sino sobre todo, más bien de estos últimos 10 años seguramente. Pero es eso, es que no veo ningún otro tipo de elemento de moda que pueda... Es que ni siquiera los taxistas. Me estaba viniendo a mí ahora el tema de las huelgas y de la disidencia y demás, y solo me viene a la cabeza como otro colectivo los taxistas, pero los taxistas... Sabes que son taxistas por el elemento del taxi, que no es un elemento de moda, entonces creo que es eso, o sea, creo que no hay ningún otro tipo de elemento más que explique mejor eso, la verdad. Como decíamos antes, ¿no? Ojalá, no digo esta indumentaria concreta, este utensilio, pero ojalá el día de mañana podamos encontrar otro símbolo capaz de poder interpelarnos los unos con los otros para intentar converger, ¿no? Dejar de estar atomizados y en muchos casos concentrados en nuestros intereses parcelarios e intentar, pues, esto, ¿no? Buscar puntos de unión que nos permitan, pues, avanzar, sobre todo en lo que nos afecta, ¿no? En nuestra cotidianidad, ¿no?
Me estoy riendo tanto porque creo que he encontrado uno que justamente te lo quería mencionar antes, pero no en esta conversación, sino en una anterior. Cuando has comentado, a ver si recuerdo exactamente cómo era el argumento, pero... sí, que en el Reino Unido que se había, lo que has comentado antes, de que se había instaurado que para clase obrera, sobre todo los domingos, se tenían que poner y los días festivos. Yo te lo iba a mencionar por eso, porque cuando lo estabas explicando, el paralelismo y la analogía la estaba viendo, y ahora que has dicho eso, creo que hay uno que incluso va mucho más allá del extrarradio de puramente laboral, de poder interpelar entre ambos porque ha sido algo global, pero te diría que la mascarilla. Acabo de caer ahora mismo. Claro. Creo que la mascarilla, la verdad. Ya. Creo que no ha habido nada, o sea, porque una de las cosas que hablaba la gente al principio del COVID era que a nivel de experiencia sí que obviamente iban a ser diferentes según la clase social y el nivel monetario en el que disponga cada uno, pero quiero decir, al final la experiencia a nivel teórico es la misma. Ya. Si sales a la calle, tenías que ponerte mascarilla. Además que también el propio mundo de la moda también intentó como... Bueno, no se ha sacado tan bajada por ahí, entonces... Sí. Quizá... Pero es eso, salvando las distancias con el tema de la mochila de globo, porque al final la mascarilla, como poco, es elemento de discordia, entonces... Pero me sigue pareciendo como un ejemplo más bonito y más romántico el de la mochila de globo, la verdad.